¿Cómo vamos? Estoy con el cansancio de 5 días de terminar clases, 6 de la tarde, llegando al consultorio de audiencias, pero animada con ustedes. Porque es diferente escuchar problemas en el consultorio en audiencias que escucharlos a ustedes. Es que nosotros somos sabor. Bueno, ¿cómo vamos? Ánimo que ya casi acabamos. Y yo sé que tenemos que hablar de esa ley que es un poquito dispendiosa, pero bien. ¿Quién me recuerda en qué íbamos? ¿En qué artículo? Profe, en las modalidades de acoso laboral. El artículo 10.10. Bueno. Voy a dejar esas modalidades, las otras, les voy a enviar vía WhatsApp para que ustedes tengan esas lecturas. Por favor, muy pendientes. Hola, profe, buenas noches. Hola, mi niña, ¿cómo van? Hoy vamos a trabajar la misma ley, vamos a trabajar vamos a leer unos artículos del Código Sustantivo del Trabajo para que lo tengan a la mano. Y resulta que hemos visto que configura acoso laboral, modalidades de acoso laboral, pero es que también, muchachitos, existe. ¿Qué dijo la ley? Dijo, lo que pasa es que si dejamos solamente acoso para el trabajador, modalidades, que se configura acoso, que es acoso, tenemos la ley, tenemos la herramienta dentro de la empresa, tenemos a recurso que les va a recibir la queja, recurso los va a remitir al comité, el comité va a hacer una gestión, entonces ya tenemos identificadas las clases de acoso laboral, pero lo que pasa es que también se presentan otros problemas. Hay algunos trabajadores, como tienen todas estas herramientas, entonces vamos a cometer algunas situaciones dentro de la empresa y entonces como yo soy tan inteligente, me voy para el ministerio, si me van a llamar la atención, recursos humanos, entonces lo voy a configurar como acoso laboral. Y resulta que no. Por eso, quiero que leamos ese artículo 8. Bienvenido, muy buena noche para todos, muchas bendiciones. Vamos a seguir trabajando la ley 10.10 y vamos a mirar qué conductas no se constituyen como acoso laboral en el artículo 8. Pero, ¿sabe qué? Quiero que leamos este artículo de manera que lo convirtamos en un debate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a nombrar a algún estudiante, le da lectura a ese artículo, viene numerado el 8, viene con letra A, B, C. Entonces le digo, lean la A, por favor. Dan una opinión y de manera respetuosa, alguno dice, no estoy de acuerdo por esto. Trabajémoslo de manera de debate. Y espero que sea una charla continua. Que no tenga que nombrar a ninguno, sino que entre ustedes mismos. Entonces, ¿quién quiera ver el debate iniciando lectura en el artículo 8 de la ley 10.10? Conductas que no se constituyen acoso laboral. Yo inicio, profe. Tatiana, muy bien. Entonces dice artículo 8 de la ley 10.10 del 2006. Conductas que no constituyen acoso laboral. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades. A. Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las fuerzas públicas conforme al principio constitucional de obediencia debida. Habrá debate, Tatiana. Perfecto, profe.
Yo opino que, o sea, está totalmente correcto porque cuando damos reglas, cuando tenemos órdenes, cuando tenemos directrices dentro del trabajo, que ya está constituido en un contrato, cuando ingresamos a la empresa, esas directrices no es por ningún motivo acoso laboral, sino que nos están indicando desde el principio porque es lo que nos va a permitir mantener la disciplina y el orden cuando ya estamos ejerciendo la labor. Continúe alguien rapidito. Profe, B. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores Natalia, jerárquicos sobre sus subalternos. Natalia, abrimos un debate. Entonces la idea es que de acuerdo a ese artículo vamos a hablar cada uno de los de la A, de lo que leyó su compañera Tatiana y la opinión que ella dio. Entonces, Natalia, usted, como es un debate, ¿qué opina y qué tiene que decir de lo que mencionó su compañera? Si está de acuerdo o hace un aporte adicional o cómo entendió lo que... Sí, profe, sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Tatiana, porque pues debemos atacar las órdenes que nos dan pues en una empresa para que tengamos una disciplina y pues que conforme a eso podamos tener una debida obediencia. Entonces pongan un ejemplo, un ejercicio en donde Profe, ¿puedo de decir algo yo? repente el trabajador va a decir no, de acuerdo a este llamado yo lo voy a, esos llamados de atención me están causando un acoso laboral. ¿Qué ejercicio podría proponer Jason? Ay, no, Profe, profe, por no sé. ejemplo, Pues Jason yo David, tenía, pues yo quería decir que, Jason David, ya Jason Torres le doy la palabra. Señora, Cuénteme, Jason. Buenas noches. buenas noches. Un ejercicio sería, pues, estar en la imaginación, no sé, y pues eh, colocarle más trabajo a esa persona porque simplemente me cae mal por su condición sexual o por sus creencias, no sé, entonces por eso le hago más trabajo a esa persona. Gracias. ¿Qué tiene que decir Jason Torres de lo que dijo Jason David y de lo que estamos hablando? Del artículo 8. Conductas que no profe, no, yo no le constituyen pondría acoso. más trabajo. Profe, yo no le pondría más trabajo, simplemente que se tenga la misma carga laboral que se tiene a diario, pero manejando una disciplina, como un orden en la gestión. profe, te daría un ejemplo en este momento. En el caso que me dijo mi compañero Jason David, pues sí sería acoso laboral, porque él Exacto, está pero estamos reclamando hablando trabajo. de conducta, de pronto eso es lo que quería que me les aclarara. Yo diría que no habría acoso laboral cuando se le exige a alguien, cuando ya llega repetidamente al trabajo de manera tarde. Entonces se le exige que llegue, pues, que llegue en el horario puntual, en el horario que se le dice, y esa persona como tal dice, no, pero a mí, ¿por qué eso ya es acoso laboral? Me está exigiendo, y eso es lo que decía el contrato, que tenía que cumplir un horario. Y va a tener una subordinación, y tiene un control de horario. ¿Qué tiene que decir Paula Bella? Profe, pues yo lo que tengo que decir es que sí es importante que si se va a exigir y si se va a solicitar unas exigencias, pues que se establezcan desde un principio para que no haya pues un acoso laboral por este tipo de exigencias, ¿sí? Que hayan unas funciones establecidas para saber qué es una exigencia, hasta que, como unos parámetros para acatar este artículo, esta parte del artículo. Sí, enfoquémonos en que estamos analizando conductas que no constituyen acoso laboral. Entonces, estoy escuchando primero lo que dice Tatiana.
es que si hay un contrato, en el momento en que yo seleccioné personal, ¿m? Se le entrevistó, se le informó su labor, va a ser esta. Adicional a ello quedó un contrato. Entonces, dentro de ese contrato estaba un horario, un salario, ¿m? Unas funciones en las que se iba a desempeñar, pero exigirle, porque está en ese contrato, exigirle que cumpla en su horario, porque es que está llegando tarde, porque es que para lo que se le contrató, ¿m? Y lo que se le explicó era para que el departamento de producción de esos tintas, un ejemplo, ¿m? Lograra en el mes sacar 5.000 empaques de un color, 5.000 de otro, y eso no está sucediendo. Eso estaba en el contrato, fue hablado, pero si no se cumple y de pronto Anet, como directora de ese departamento, le va a decir, yo sí necesito que se cumpla lo que se acordó en el momento en que usted ingresó. Entonces, está hablado, estaba en el contrato, como dijo Paula, antes de se le informó y firmó y quedó el contrato. Entonces, decirle no se está cumpliendo, Jason David, no es, no se puede, no es una conducta de acoso laboral, sino que lo que usted, Jason, contrató para lo que contrató y lo que va a pagar sobre eso. Pero si no está cumpliendo y usted lo llama, obvio, de una manera muy decente, sin decirle, oiga, enano, orejón, bruto, no. Es decir, yo necesito dialogar con usted, Paulita, porque lo que se acordó y su cargo era esto, y se acordó, como dijo Paula. Antes de se le informó y como leyó Tatiana, hay un contrato y hay unas políticas que se deben cumplir. ¿Quedó claro o tienen una inquietud de si esa conducta se tipificaría como acoso laboral, habiendo un contrato, habiéndose hablado de cuáles eran las funciones, el pago, la cantidad? Bueno, metámonos en ese ejercicio. Entonces, en eso tienen que tener cuidado, porque entonces el trabajador, como tiene tanta herramienta para que el Estado, la empresa le cumpla, el ministerio, los otros entes, tiene el comité, pues cada que Germán le diga, por favor, necesitamos entregar la producción y eso es lo que tenemos aquí dentro de nuestro organigrama, las entregas que siempre se han hecho y no podemos incumplir. Eso no puede decir el trabajador, es acoso laboral. Porque antes de, como dijo Paula, muy bien analizado, por favor, se acordó y se firmó. Entonces, el B, ¿quién quiere abrir otro debate? Otra conducta que no se constituyen acoso laboral. Profe, yo, dice, los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. La estoy escuchando muy pasito, Edinsen. Profe, ahí me escucha. Ahora sí. Dice, los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. Digamos, un ejemplo, está el departamento, digamos, del área de mantenimiento. Resulta que ellos tienen un líder, pero entonces yo me quiero pasar por la cabeza al líder y me voy directamente al administrador. Entonces yo recibo un llamado de atención por parte digamos, del jefe de mantenimiento, del líder, indicándome que pues debo cumplir con el reglamento o con
los puestos jerárquicos porque pues están establecidos por alguna razón y por un orden disciplinario o digamos por sí, por el orden disciplinario que maneja la compañía. Entonces, si yo violento ese tipo de normas ya establecidas, obviamente mi jefe va a estar en todo su derecho o en toda, digamos, su autonomía de llamarme la atención con eso, porque simplemente pues no estoy tomando en cuenta su opinión. Es debate. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere hablar? Jason Torres, ahora sí tiene la palabra. Profe, luego no me escucho lo que dije ahorita. No, qué pena. Ay, profe. Cuénteme, Jason. Bueno, profe, pues acá nos está hablando como digamos que las únicas personas que pueden como ejercer una disciplina o como los que pueden tener el mando son solo como los cargos altos, ¿sí me entiendes? Jason David. Sí, señora, efectivamente estoy de acuerdo con mi compañero Jason Torres. Para llamados de atención, disciplina y todo eso, generalmente primero se reúne un comité de jerarquía alta superiores y ahí llegan a una solución para la empresa y para el trabajador. Entonces sí, estoy de acuerdo con mi compañero Jason Torres. Bueno, entonces, como le decía muy bien su compañera Edinsen, ¿qué Profe, pues quiere? también da como a entender de que ¿Perdón? Jason. ay, profe, en el internet. Profe, pues también quiere decir como que los cargos como más bajos como que no pueden tener como un mando o una disciplina como entre ellos mismos. Lo que pasa es que en las empresas, y lo primero que debe hacer una empresa al constituirse y mostrar y ser revisado de parte del Ministerio de Trabajo, ese reglamento interno, que pocas empresas lo hacen, pero ustedes en recursos humanos quienes manejan ese tema, al momento de firmar un contrato con un trabajador, se les entrega copia y también ellos deben conocer el reglamento interno. Igual está ahí, siempre uno los encuentra a la entrada de la empresa. ¿Qué es ese reglamento interno? Las funciones, el organigrama, las diferentes mandos que hay dentro de la empresa, el director administrativo, el gerente general, el jefe de personal, el gerente. Entonces, hablamos del comité, solamente del comité. ¿Quién es este canal de comunicación entre el comité y el trabajador? Ustedes, porque ustedes identifican el asunto, el trabajador va donde ustedes o ustedes le llaman, ustedes lo direccionan a que pase el escrito al comité. Pero resulta que sí se está cometiendo una falta por la cual Jason David le dijo a ese trabajador, mire, ya necesito que esa producción, dejemos el mismo ejemplo. Pero entonces ese trabajador dijo, no, yo me voy a ir de una vez para donde el gerente general. Entonces le voy a decir, a mí, contra mí hay un acoso laboral porque se me está exigiendo esto y lo otro. Entonces, ¿qué va a decir Jason? Jefe, o como le diga, tengo aquí el contrato. ¿Tiene usted su carpeta? ¿Por qué? Porque él se contrató y tenemos un reglamento. Entonces, jefe, si usted está tomando una decisión, se está pasando por encima de pronto de mis funciones, porque si conozco el contrato, sé cuál es la función de ese trabajador. Le hago un llamado muy decentemente, le hago las recomendaciones, pero sabe usted, jefe, que con el tercer llamado yo ya debo pasarle un memorando. Sin embargo, no lo he hecho, pero a pesar de ello, el trabajador viene a usted
y usted le hace recomendación. Entonces, esos llamados que Jason le hace a ese trabajador, él de una vez, por ir más allá, de pronto me pasan un memorando, mejor yo me salto todos los cargos que habían en ese reglamento y voy a donde el jefe, ahí es donde el jefe debe tener muy presente y decirle a ese trabajador, no, aquí hay un reglamento y hay un reglamento. Entonces, sí, se le hizo una recomendación de parte de la Dirección de Recursos Humanos. Es Recursos Humanos quien tomará cartas en el asunto y ya sabe qué trámite debe hacer si no se cumple. Entonces, si el jefe de verdad hace respetar ese reglamento y el cargo que les dio a ustedes, a cada uno en su labor como directores de recursos, no puede tomar decisiones. La decisión la toma es Jason en este caso, como director de ese departamento, y no permitir que el trabajador, porque ya van a venir detrás los otros trabajadores, entonces pasémonos por la galleta, como se dice groseramente, a ese director de recursos, porque es que nos vamos directo para donde el gerente y él nos va a solucionar. No, es ustedes hacer respetar de manera muy decente, sin crear un mal ambiente. Y desde el principio, desde el día de la entrevista, desde el momento del contrato, desde el primer día de ingresos, cómo se van a hacer los escalamientos de las diferentes situaciones que se presentan dentro de la empresa. ¿Quién va primero? De eso habla. Entonces, no puede finalmente ese trabajador decir, no, estoy sufriendo un acoso laboral. No, no, porque entonces él está pasando por encima del reglamento. ¿Y qué va a decir el ministerio? No se acepta esa queja como acoso, porque aquí nosotros revisamos el reglamento y lo único que se le está haciendo es un llamado para que se cumpla lo que usted firmó en el contrato y además usted está pasando por encima de esa persona, el cargo que le correspondía hacerle llamado y lo hizo bien. La siguiente, C. Profe, yo la voy a leer. Dice C. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional. Entonces, digamos, yo estoy de acuerdo con esto porque, digamos, un ejemplo lo tomo en mi empresa. Digamos, nosotros tenemos un ejemplo, digamos, los manuales de exhibición de cierta colección de un diseñador que maneja. Entonces, pues, digamos, uno debe guardar como esa lealtad a esos métodos, digamos, de exhibición de ellos y no estarlos compartiendo, digamos, con otras personas que ellos pueden como hacer una copia, ya que son cosas como muy de la compañía, por así decirlo. Gracias, Andrea. ¿Quién continúa? Claro, profe. Igualmente pasa, por ejemplo, cuando uno trabaja en una entidad bancaria. Siempre se le va a decir que no sea divulgada la información de los clientes, que no sea informada a externos de la empresa, pues toda la información que se trata allí en el tema bancario. Entonces, eso es como la fidelidad que uno tiene, tanto por la empresa como la que uno trabaja, como por los clientes, pues que son los que constituyen en realidad la empresa. Igual, profe, lo que dice Tatiana también, eso debe ir hay como un contrato de confidencialidad ahí previo a la firma del contrato. Y ahí dice que formulación de exigencias razonables, también pues tener en cuenta cuáles son como esas exigencias, y pienso yo que va ligado como a la conducta del A, que se deben pues tener previamente como en el contrato especificadas para que no hayan problemas. ¿Quién quiere continuar? Paulita Mercado. Paola. Profe, ¿sobre este debate o el otro artículo? No, este punto. ¿Qué tiene? Ok. Sí, profe, también estoy de acuerdo que siempre se hace a inicio de la capacitación, de los contratos y demás, siempre se genera como este tema de la confidencialidad y el tema de también estar firmando los acuerdos con el fin de que la persona no divulgue la información. Y eso siempre, casi siempre en todas siempre generan recordatorios y todo esto en las empresas, por lo que siempre se debe guardar una fidelidad al trabajo donde uno se encuentre.
Muy bien, Paolita, y muy bien todos, Anet, muy bien, porque precisamente es que todo esto corresponde a ustedes. ¿Quién maneja los contratos? ¿Quién hace contratación? ¿Quién hace entrevistas? ¿Mm? Ustedes, entonces, siempre es antes de la confidencialidad. Tenemos una fórmula de un producto. Esa fórmula no tiene por qué salir de aquí, de la empresa. Ustedes tienen un contrato, son fieles a ese contrato, de llegarse a saber o hay una competencia o unas compras, algo que se identifique, tiene 2 días. La primera, terminación de contrato, y la segunda, de acuerdo a la manera en que haya hecho ese trabajador esa divulgación, compulsa de copias a la fiscalía en caso de que sea eh, dinero, una fórmula. Eso es una cosa muy privada, muy de la empresa. Entonces, no es solamente ir a decir, es las consecuencias adicionales que vienen. Entonces, por hacerle ese llamado a un trabajador, él no puede ir al ministerio, ni al comité, ni a del jefe, ni a armar, mejor dicho, una cuestión de que se le defiendan derechos porque le están violando, cuando no. Como dijo Anet, hay un contrato, se le dijo, se le advirtió, como dicen las mamás. Y mire el resultado. Entonces, de eso se trata. No se configura como acoso laboral cuando se hace ese tipo de llamados o a la persona, por es que ese ya es una conducta de despido con justa causa. Ese ya es un despido con justa causa. Entonces, no puede ir ese trabajador a demandar porque ustedes ya tienen la herramienta. No es un acoso laboral. Bien, segundo, siguiente de Profe, yo. Hernán. La formulación de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar exigencias técnicas o a mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores, objetivos y generales de rendimiento. Profe, en este caso pues es como cuando uno falta, un ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando y yo falto en mi empresa a laborar un día y pues yo rompo como el orden que los jefes tienen para hacer dichos procesos en la compañía. Y al siguiente día yo llego y me hacen un memorando interno, ¿sí? Como recordándome los deberes que yo tengo con la compañía, las obligaciones, y ya pues ese memorando no entraría como acoso laboral, porque pues yo soy consciente de que falté a trabajar, de que sí, de que estoy incumpliendo con una de las reglas de la compañía y pues no di una justa causa por esa falta a laboral. ¿Quién continúa? Profe, allí también habla de objetivos generales y de rendimiento. Ahí también, pues, no, es decir, estoy de acuerdo porque digamos, si yo como empleada estoy haciendo como el trabajo mal y está afectando al rendimiento o a los resultados de una compañía, pues yo no puedo ir a pelear por algo que yo no estoy haciendo mal. Entonces es como eso, es tener claros los objetivos y pues los rendimientos que se tienen que hacer con la compañía, como tener también como ese sentido de pertenencia. Muy bien, Anet. Por ejemplo, profe, en un call center hay por ejemplo, cuando vienen los asesores en calidad, hay una línea muy delgada ahí entre lo que es acoso laboral y pues lo que estamos viendo en este momento, que no lo sería. Ahí tienen que auditar pues todas las llamadas de los asesores, y si yo estoy auditando, si yo soy de calidad y estoy auditándole a todos los asesores las mismas llamadas y pues a todos les hago sugerencias, les hago pasos a mejorar, pues no sería acoso laboral. Simplemente estoy evaluando su desempeño y le estoy dando pasos a mejorar para la eficiencia total de la empresa. Si Muy yo le bien, escucho más llamadas a un asesor que a los demás, pues ya entraría en acoso laboral, pero no lo estoy haciendo, sino que es mi rutina también como gestor de calidad en ese momento. Exacto, entonces ya le dijo la primera vez, ya lo llamó la segunda, ya la tercera le voy a pasar el memorando, ya la carpeta, porque es algo que antes de se les había informado, y además como el ejercicio que puso Tatiana. ¿Mm? Entonces, a pesar de esas recomendaciones, ese control de calidad, continúa la situación. Entonces, no podría ese trabajador decir, no, es un acoso laboral, me están acosando laboralmente. No, en ningún momento. Siguiente.
Mónica Bustamante. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, profe. Estoy abriendo los links. Es que ingresé un poco tarde. Bueno, Mónica, estamos hablando de aquellas conductas que no se constituyen en acoso laboral, están en el artículo 8º de la ley 1010 y vamos en la letra, entendería que la E, ¿cierto? La D, profe. La E. La E, perdón. La E, sí, señora. ¿Cuál? Mónica, La E. ¿En qué artículo? Yo, profe, yo lo leo. Bueno, continúe. Estamos en la ley 1010, Mónica, en el artículo 8. Dice, la solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o institución. Este es, digamos, cuando hay, en muchas empresas, cuando hay cierres, digamos, en las quincenas, cuando hay cierres y pagos de nómina, a veces se requiere que los trabajadores se queden una hora, media hora más, o hay veces los que trabajan de lunes a viernes, pues les piden que colaboren con ir el día sábado. Ese no sería un acoso laboral. Muy bien, Mayra. ¿Quién continúa? Profe, Con el mismo punto. no sería un acoso laboral porque nosotros como empleados deberíamos trabajar es por objetivos, no por un horario. Y si vemos que el objetivo de la empresa influye en que nosotros nos quedemos, en que nos están pidiendo esa hora extra o en que nos están pidiendo esas horas de más, pues entonces igualmente no nos están obligando, no nos están diciendo si no la he hecho porque ya sería acoso laboral, sino que nos están diciendo colabórenos para que el objetivo se logre, entre todos lo podamos lograr. Entonces ahí no entraría el acoso laboral. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Con un ejemplo. Paulita. Bueno, entonces. ¿Paula Mercado, profe? Sí, Paulita. ¿O cuál Paula? Pues, ¿qué ejemplos, profe? Pues ya los dijeron, como los horarios de las horas extras, como son que piden realizar más trabajo de la jornada, negociando con los empleados, pues eso no es como un tema de acoso laboral. Profe, o cuando también, por ejemplo, las personas trabajan fuera de... Ojo, Paulita, con lo de las horas extras, ¿no? Profe, pues... Ha hablado lo de las horas extras, pero el hecho de que con el ejercicio que colocó Mayra, perdóneme, su compañera Tatiana, ahí estamos en una época de alcohol y de gel, entonces hay que sacar más producción, entonces necesito el apoyo y la colaboración de todos, porque mañana hay una entrega del doble, se dobló la producción, entonces eso es beneficio para la empresa. Entonces, no son horas extra, eso no se toca, sino entre todos quienes tienen que tener cuidado de cómo lo proponen. ¿Quiénes de ustedes creen que nos pueden apoyar para doblar el turno y sacar producción? ¿Quiénes? Entonces, no, usted se queda, hágame el favor, y entonces de 8 a 5, no es la manera, porque ahí sí sería, no, está pasando por encima de nuestros horarios. Si lo dice de la manera en que lo queremos conseguir, es de tal manera que el empleado, el trabajador no diga, no, a mí me está acosando laboralmente y yo tengo un horario en el contrato y tengo un compromiso. Entonces yo voy a trabajar de pronto el viernes 2 horas más porque hay un compañero que no viene y eso ya está ahí. Pero no quiere decir que hoy me diga usted que me toque toda la noche. Es la manera en que lo dice. Ahí toca tener cuidado el término. Entonces, es que las horas extras no, Paulita, cuidado ahí. Germán, continúe. Tenía que hacer la aclaración. No, profe, era que pues yo también quería dar un ejemplo de cuando, por ejemplo, las empresas trabajan, el personal trabaja fuera de la ciudad o trabajan en ciudades diferentes y manejan horarios donde el jefe le dice, no, te tienes que presentar, tienes que hacer un trabajo por decir en Cali. Y pues esa persona pues no maneja como un horario así establecido, sino pues como tiene que vivir viajando y todo, pues eso no entraría como acoso laboral porque es lo que es en el ámbito en el que se maneja y los horarios que maneja según la empresa, por el método de trabajo que tiene. Sí, es así, de ir de ciudad en ciudad, de estar. Pero es la manera, ya les dije, como se dijo. Ahora,
que si el empleador le gustó a alguno de ustedes de que, oiga, me dio resultado, vendimos el doble, no, los voy a dejar otros 2, 3 días, si los voy a dejar en el mes, es repetitivo, ahí sí se configura como una cosa. ¿Por qué? Porque fue una vez o fue 2 veces y ya. Pero ya como dio resultado, entonces no, se me quedan se me quedan no. Entonces, cuidado ahí. ¿Quién más quiere opinar o pasamos al siguiente? Profe, ahí también aplica, digamos, cuando muchas veces pasa de que, digamos, hubo un accidente o un compañero tuvo un accidente, entonces el supervisor llama y le dice que cubra unas horas mientras se soluciona o mandan de pronto un supernumerario. Eso también no constituye como acoso laboral, sino ahí, entonces ahí la persona puede, digamos, como cubrir, como apoyar, como, pues no sé, como ayudarle al compañero que tuvo el accidente o ayudarle a la misma empresa, de que no quede, digamos, el puesto de trabajo solo. Sí, pero hay que prima la decisión de ese trabajador de si sí o si no, no una exigencia. Entonces, si puedo o no, lo que pasa es que ya estoy en clase, hoy tengo un parcial, hoy no podría, mañana de pronto colaboro, jefe. Algo así. Profe. Es no darles herramientas para que digan me está acosando, ¿cómo es que me sacó? Pero con el ejercicio que hice en Mayra es perfecto. Generalmente las empresas siempre tienen un plan B, porque siempre se van a presentar situaciones y ustedes deben estar atentos a eso, que son quienes manejan todas las situaciones. No, entonces voy a llamar a esta persona, un plan B. Cualquiera de los dos puede, alguno dirá no, otro sí. Pero no. Profe, Sí, Mónica. en un caso, digamos, por ejemplo, en una constructora, digamos, el ingeniero, ¿sí? Hay veces que tiene horarios, por decir, el normal, pues 9, bueno, ahorita se maneja otro, 9-6, que ahora es, y digamos que a ellos a veces les exigen que deben quedarse porque llegan, por ejemplo, los de Codensa, los del acueducto, ellos ahí, y eso nunca, digamos, nunca se lo pagan, pero siempre, o sea, lo que decía, por ejemplo, en el artículo 8, en la que dice, las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina, digamos que esa sería, en ese caso, la fidelidad laboral y la lealtad que hay en la empresa, porque digamos en este caso no les pagan a ellos, sino que ahí ya sería por la fidelidad y pues por lo de la empresa. Y digamos que no solamente a ellos, a muchos de los colaboradores de la empresa. Mónica, pero es muy de vez en cuando, ¿no? Sí, pero digamos que se presenta una vez cada 3 meses, pero digamos, puede empezar el horario de 6 de la mañana y terminar a la 1 de la mañana, y eso nunca se lo van a recompensar. Y al otro día les toca ir a trabajar normalmente. Pero como lo dijo Tatiana y sus otras compañeras, esas situaciones se pueden presentar, pero antes de les han informado, aquí ocurren ciertas situaciones en que... No, profe, puede ser de un momento a otro, o sea, que es decir, están instalando algo, o sea, en su horario normal, y algo pasó. Entonces ya se tienen que quedar hasta la 1, 2 de la mañana o amanecer hasta que puedan entregar eso. Sí, pero es muy importante que ustedes como usted, por ejemplo, como recursos humanos y conocedora de ese asunto de que ha ocurrido en otras ocasiones, va a contratar a otra persona y le está informando antes de firmar el contrato. Aquí ocurren algunas situaciones en que dentro de su horario algo falló. Entonces, continúan porque no se puede dejar sin luz una localidad, un sector. Entonces, es que los trabajadores sepan que se van a presentar esas situaciones, que se van a presentar y que cuentan con el apoyo de ellos. Es la manera en que antes de se debe informar y ya cuando ocurre, pues por supuesto el trabajador o la trabajadora van a saber que
que ya es una parte, una situación muy fortuita, llamamos muy fortuita, pero que la empresa va a contar con esa colaboración de parte de ellos. Y que no tienen pago. Entonces, ¿por qué? Ahí tocaría analizar esa partecita, ¿no? De Mónica. No, ni El reconocimiento, por ni qué nada. no pago. Pero es que incluso las de recursos humanos saben eso. Mejor dicho, que la digamos, empresa lo sabe y así está en el reglamento y así les hablan antes de que ingresen a la empresa y así firman el contrato. Entonces, si es así, sí, pero toca tener cuidado. Yo veo ahí una figurita como no muy clara en esa gestión del ejercicio o cierre en una empresa. Hay algo escondidito que no es muy claro. Entonces, si es mejor, ahí no sería, ahí yo sí veo que habría una cosa como cubierto con una telita rosada para que el empleado lo acepte. Muy bien, Mónica. Puede ser en sí, situación. señora. Bueno, siguiente. La G, profe. Yo, profe. ¿Quién dijo? ¿Quién va a hablar? Tienen la palabra, es un debate. Bueno, la G, la solicitud de cumplir los deberes de la persona y del ciudadano de que trata el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Hagamos un pare, Ané. Leamos el artículo Sí, profe, yo aquí lo tengo para abierto. que lo entiendan. Dice artículo 95, la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Obrar conforme al principio de la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, propender al logro y mantenimiento de la paz, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, y contribuir al financiamiento de los gastos de inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Pues, profe, ahí como lo dice claramente es como respetar a, digamos, por ejemplo, yo no puedo pasar por encima de un compañero de trabajo porque le estoy vulnerando pues sus derechos y no puedo pasar por encima de un empleado, entonces pues no puedo ir a decir que eso implica como un acoso laboral porque yo estoy atentando contra la integridad de un compañero o de otra persona dentro del trabajo. ¿Quién quiere continuar con ese debate? Sí, profe, como lo indica la Constitución, pues antes de ser un trabajador también somos ciudadanos y como ciudadanos nos tenemos que cuidar entre todos. Y pues como usted nos ha dicho, los derechos de cada uno llegan hasta donde empiezan los derechos del otro. Y entonces, derechos terminan hasta donde comienzan. Eso, exactamente, disculpe. Entonces, si yo estoy vulnerando los derechos de los demás, pues hasta ahí llegan mis derechos y ya tengo que empezar a cumplir deberes. Y mi deber, pues en este caso, sería obrar como vienen laboralmente. Bien, ¿alguien? Bueno, continuamos con el segundo. Mónica Bustamante, con el siguiente, por favor. Sería el 10º, ¿sí, profe? No, estamos en el 9º. Pues, la exigencia de cumplir las obligaciones o deberes que tratan los artículos 55 a 57 del
CST, Código así como sustantivo, Mónica. Código sustantivo del trabajo. Digo, Y el le damos trabajo, lectura señora. a ese artículo 55 al 57 antes de continuar. ¿Lo tiene, Mónica? No, señora, ya lo estoy buscando. ¿Quién tiene ya el artículo 55 al 57? Le vamos a dar lectura para entender. Profe, yo ya lo tengo. Jason, tiene la palabra. El artículo 55 se llama ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe, por consiguiente obliga no solo quien él se expresa, sino a todas las cosas que se emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la hecha. Jason. ¿Alguno continúe? Profe, entonces dice artículo 56, obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad con los trabajadores y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Artículo 57, obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio de sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que se avise con la debida oportunidad al empleado o a su representante y que en los dos últimos casos el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalará las condiciones para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador. Séptimo, dar al trabajador que lo solicite a la expiración de contrato una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de grado, e igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiese sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para su práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Sigo leyendo, profe. ¿Cuántos son? ¿Quién le quiere ayudar? Yo te ayudo, Pau. Terminamos el 57. Pau, no, Tatiana. Mayra sigue el octavo. Es que son 11, ¿cierto? Sí. Bueno, octavo. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar sus servicios no lo hizo cambiar de residencia, salvo la terminación del contrato, se origina por culpa o voluntad del trabajador.
Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos, que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos del traslado del trabajador se entienden comprometidos por los de los familiares y con el Noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Décimo, numeral adicionado por el artículo 1 de la ley 1280 del 2009. El nuevo texto es el siguiente. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, la licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto, se trata de este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. Dice, parágrafo, la EPS tendrá la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia. 11. Numeral adicionado por el artículo 3 o 30. No, por el artículo 3 de la ley. Sí, del artículo tercero de la ley 1468 de 2011. El nuevo texto es el siguiente. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 de la forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable del parto, según la decisión de la futura madre, conforme al certificado médico a que se refiere el numeral 3 del citado artículo 236. Ahí sigue. Texto original de la ley 20 del 1982. Bueno, entonces, este es de socializar entre todos. ¿Qué entendió? ¿Quién quiere abrir debate? Paula Bernal, Mónica Bustamante. Profe, yo digo que, ¿puedo opinar yo? Claro, es un debate. Bueno. Ahí dice, digamos, que cuando se muere un familiar, digamos, tienen que darle los días de luto. De luto. Los días de luto, si es, ahí dice que hasta el segundo grado de consanguinidad. Ese lo tiene, ese no se lo pueden como negar, por decirlo así. O digamos cuando uno tiene bebé, ese también le deben dar a uno las semanas antes, porque pues muchas veces ahí ya las últimas semanas del embarazo son muy riesgosas. Entonces, digamos, el traslado del trabajo a la casa y eso puede generar de pronto accidentes o se puede adelantar el parto, o muchas personas sufren los últimos días de preeclampsia y todo eso, entonces por eso dice que no se puede como negar esta licencia de maternidad. ¿Quién quiere continuar? Hay harto que debatir. Uy, sí. Mónica. Pues yo pienso que dentro de esta conducta H es como exigir las obligaciones o cumplir las obligaciones y deberes que pues hay como en el código sustantivo del trabajador. Pienso pues en forma general, ¿no? Pienso que es como eso. Sí. Exigir como esas obligaciones y deberes que tenemos como en el código sustantivo y pues en los que leyeron. Entonces estuvieron analizando el artículo 95 de la Constitución cuando Tatiana decía tenemos deberes, pero también derechos. Entonces nos están diciendo el 55 al 57.
el empleador debe cumplir con esos deberes, debe cumplir con ese deber de suministrarle al trabajador y cumplirle los derechos que él tiene. Entonces, él tiene unos derechos ahí. Entonces, la dotación, no lo puedo mandar allí en el caso de la constructora, alguna compañera hablaba, vaya, súbase allá al 10º, vamos a entregar esos apartamentos, y cuando hay un conjunto nuevo, entonces se marcan los vidrios. Mire, a ver, ponga una escalera, invéntese algo, agárrese una orillita, y eso se cuelga y de ahí va limpiando. No, señor. Hay un arnés, y mates. hay un equipo, una maquinaria. También eso que garanticen el pago de la seguridad y la salud, que es muy importante, porque en caso de tener un accidente o enfermedad, lo primero que hace el trabajador es realizar una demanda, porque si lo tiene, por ejemplo, en el caso de mi hermana, está embarazada, ¿sí? Y ella está en un colegio y no le habían pagado 2 meses, se le habían atrasado y ella la tuvieron que hospitalizar. Entonces ahí le hicieron una sanción a los de la empresa, a las del colegio, por ellos no cancelar ni tener más con una persona que está embarazada. Entonces, digamos que ahí sí fue muy ineficiente eso por parte de la empresa. Ojo, todo esto compete a recursos humanos, las afiliaciones, la dotación. Entonces, debe tener claro recursos humanos. Entonces, usted debe hacer un trabajo, su oficina o su lugar de trabajo es Bogotá. Pero hoy hay que ir a hacer un arreglo a Medellín. Eso se llama comisiones. Esto tiene un nombre. Entonces, el hotel, el transporte, el almuerzo, porque allá va a permanecer 2 días. Entonces, a pesar de que va a trabajar dentro de su horario, va a trabajar en un lugar en donde usted tiene que pagar un transporte costoso. No se va a quedar en su casa, tiene que pagar un hotel. Entonces, todo eso corresponde a usted de recursos, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Como yo ya sé que la norma dice, el Código de Sustantivo del Trabajo dice en sus artículos 55 al 57, ¿cuáles son esos derechos del trabajador? Y yo tengo como empleador el deber de cumplirlos. Entonces, falleció la mamá, el hermano, el hijo, la esposa, la tía, el sobrinito. Les estoy hablando por grados para que ustedes entiendan los grados de consanguinidad. Él tiene derecho a esa licencia de luto. Además, un acompañamiento del psicólogo de la empresa, porque imagínense, falleció su esposa, su hijo, su señora madre. Él tiene ese derecho y la empresa el deber de cumplirlo, porque si no lo hace, sí se está configurando como un acoso porque no le están cumpliendo. Pero ese trabajador dice, murió la tatarabuela de mi esposa y yo necesito que me den el permiso porque es el luto, mis días. ¿Ustedes qué le van a decir? No, eso no se configura dentro de los grados de consanguinidad, porque nada tiene que ver la tatarabuela de su esposa, ni con el primer grado, ni con el segundo grado, ni con el tercer grado de consanguinidad. Ahora, su esposa sí. Primer grado, hijo, dice hijos, padres, esposa, y bueno, en derecho eso va, esa línea bajando, sobrinos, tíos. Profe, pero si hay una empresa que, pues lo digo porque le pasó a mi mamá cuando falleció mi abuelita, eso fue hace 5 años, falleció la abuela de mi mamá, bisabuela mía, y ellos allá en la empresa le dijeron que no, que por ser la abuela no tenía los días de luto. Y mi mamá tuvo que hacer, creo que fue Sí, señora, ahí cometieron un error, recurso, de pronto no tenía conocimiento de la norma, porque sí pertenece al tercer grado de consanguinidad. Sí, mi mamá, imagínese que mi mamá tuvo que llevar hasta el certificado de difusión para que ellos allá
de difusión. De función. De función, bueno, eso. Tuvo que llevar eso porque ellos allá le decían que no, que por ser la abuela no tenía esa licencia, mi mamá. Claro Y que sí. incluso en la misma empresa trabajaban mis 3 tías, mi mamá y 2 tías más, y a ninguna de las 3 les querían dar esa licencia. Terrible, porque sí configura dentro de los grados de consanguinidad. Entonces, pero todo eso, yo apunto es que si ve la tarea tan grande que ustedes tienen dentro de una empresa de recursos humanos, porque son ustedes quienes manejan eso. Las afiliaciones a la ARL con el ejemplo del que nos dieron de la hermanita, imagínense, en estado de embarazo y no la habían afiliado, se enfermó. Entonces, lo primero que debe hacer recursos es afiliaciones a toda la seguridad social, riesgos laborales, por favor, las ARL, ellas andan muy atentas de que porque ¿quién le informa a la ARL? El empleador. El empleador es quien le informa a la ARL, tengo un trabajador que sufrió un accidente laboral. No es hasta que el trabajador vaya, no. Y son ustedes. Entonces, esas situaciones son de mucha atención. Son los deberes que tiene la empresa frente a los derechos que tiene su trabajador. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta? Este punto es muy amplio y es de análisis y es de aplicación y va de la mano, si vieron, la Constitución, la normatividad laboral, el código, y ya habla de derechos y deberes. Así como ciudadanos en un país tenemos derechos, también tenemos deberes a respetar los derechos del otro. Bueno, siguiente. Vayan analizando, imagínense, las conductas que sí o no se configuran como acoso. ¿Quién? Paola Elizabeth. Paola Elizabeth. Señora, Siguiente, puede darle lectura y abre debate. profe, qué pena, es que a mí no me está cargando el archivo. Es que el internet me está molestando. Bueno. Si quieres, no sé, alguno me puede mandar algún pantallazo o algo, es que no me carga. Ya te lo envío, Pau. Gracias, mamá. Ay, gracias. La idea es que todos lo que están haciendo, apoyarse en estas situaciones, por favor, para que su compañera tenga la oportunidad también de participar. Ya estoy empezando a sumar punticos porque ya casi me empiezo a sacar el 30% de sus participaciones, sus trabajos, sus aportes, sus asistencias. Bueno. Entonces, ¿cómo les ha parecido este? Oh, ya te la envié. Profe, qué pena en respecto a eso que tú estabas hablando. Es que en el parcelador lo estoy realizando y a partir de la 11 no me deja como guardar, o sea, yo las coloco y no me deja guardar. No sé si es la página, lo del parcelador. Gracias y pasaré el informe, Mónica, porque ese debe estar a diario, porque no me había dicho mi niña. Es que ayer pues fue como rapidito, pero esta mañana pensé que había sido solo antier y esta mañana volví y lo intenté y no me dejó. Bueno, Porque entonces, digamos que está hasta la clase 10 y lo intenté y no pude. O sea, cuando iba a realizar para guardar no me dejaba. Decía que había error. bueno, informaré a la directora para que por favor nos diga qué procedimiento debemos tener. Listo, profe, ya me hicieron el FA. Gracias, Paola. Entonces,
La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes se tratan de los artículos 55 al 57 del Código Sustantivo de Trabajo. No, ese así ya como, continúa ok, debajo, porque ya espérame. analizamos los dos artículos. Entonces dice que continúa, ¿quién lo estaba leyendo para que le indique? Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y las cláusulas de los contratos de trabajo. Nos saltamos del mismo H, nos saltamos porque debemos darle lectura a otros artículos del código. Entonces continúe. Quedó en el código, ahí donde dice así como no incurrir en las prohibiciones de que tratan el artículo 59 y 60 del mismo código. Entonces, le damos lectura al 59 y al 60. ¿Paola tiene el código? No, profe, es que me estaban mandando los pantallazos porque no me está cargando el internet. Entonces, por eso estaba leyendo, profe. Bueno, ahora le doy la palabra para que lea Eli, pero primero vamos a socializar el 59 y el 60. Germán, el 59 y el 60. Profe, el artículo 59 dice, se prohíbe a los empleadores deducir, retener o compensar suma alguna de monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de este para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. A. Respeto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400. B. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autorice. Ese es un literal inexequible, o sea que ya no está constituido. Salió, ¿no? Dice, sí señora. Entonces dice 2, obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. 3, exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 4, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. 5, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. 6, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 7, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 8, emplear en las certificaciones de qué trata el ordinal séptimo del artículo 57, signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilicen para que no se ocupen otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 9, ejecutar o autorizar cualquier actor que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Entonces, ¿qué tenemos que decir, Paola, de lo que escuchó que leyó Tatiana de ese artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo? ¿Qué opina, profe? Sí, acuérdense que Ok, estamos en debate. pues frente a las listas negras, pues lo que indican que no lo deben realizar, pero pues realmente no siempre lo aplican las empresas, profe. Pues realmente yo me doy cuenta que, digamos, las entidades de recursos humanos, he conocido varias que tienen ese tipo de listados para que si el trabajador ha causado algún tema ya de finalización de contratos por alguna causa así grave y demás, eso los tienen guardados como en listas para tenerlos en cuenta y no darle la oportunidad de pronto adquirir algún otro tipo de labor en esa misma empresa. Eso lo he visto.
Pues entonces yo creo que pues obviamente dice que está prohibido, que no se debe tener en cuenta eso, pero pues no lo aplican realmente. Frente al tema de contratación y todo eso no lo tienen en cuenta, que es lo que más he visto. ¿Qué más? El tema de las ventas en el trabajo, pues realmente siempre lo he visto que como para no generar como problemáticas en la empresa, siempre hay como eso en casi todas las empresas que no vendan, pero pues debajo de cuerda como que también lo aplican los empleados. Y el de no hacer campañas políticas y eso pues también es una de las cosas que se ven en las empresas con el fin de evitar también ese tipo de problemáticas internas. No sé, profe, ¿qué más? Bueno, aquí se refiere a las prohibiciones para los empleadores. Entonces, sí. Prohibido. Entonces, no, aquí trabajan los que sean uribistas. Aquí trabajan los que sean pietristas, aquí trabajan los que su inclinación política la tienen que seguir, no, prohibido. Aquí trabajan los que profesan la religión cristiana, no admito evangélico, no admito mormones, no admito nada de eso aquí dentro de la empresa. Prohibiciones para el empleador. Entonces, ustedes tienen que de cada que se les pague, comprar 20 empaques de los que vende la empresa, porque tienen que apoyar a la empresa, no tienen que hacerles ningún tipo de exigencias, prohibido. Tenemos un ahorrito, entonces quincenalmente se les va a descontar, se les va a deducir 100.000 pesos, porque es que eso es para un evento que pronto querramos hacer en la empresa. No, prohibido. Bueno, y entonces, a no ser, lo únicos deducciones que se pueden hacer, ¿cuáles son? El fondo, por ejemplo, de empleados, un crédito que tenga con la empresa, con el fondo, y eso está acordado y dicho, entonces me hacen la deducción de la cuota de este mes de mi salario quincenal, o lo pueden acordar, son 2 quincenas de mi quincena el 30, pero no es que le voy a deducir lo que se me vino a la cabeza, no, son prohibiciones para el empleado. Tiene la palabra. Profe, o por ejemplo, para los hombres que tienen como la cuota alimenticia para los hijos, que ya han ido ante el juzgado y pues ya les han decretado, les hacen un descuento también en lo que es en el salario. Pero como se me metió con el Descuento derecho, por nómina. como se me metió con el derecho, es una obligación cuando es una orden judicial. Entonces, cuando el juez dijo esa sentencia llegó a manos del empleador, es una obligación del empleador hacer esa retención por alimentos. Mejor dicho, eso es innegable. Ese empleador no puede decir, no, señor juez, yo no me meto en eso, eso es problema ya de la mamá. No, es una orden judicial y lo debe hacer. Tengo audiencia ya que Tatiana tocó ese tema. Entonces llega el señor, todo viejito. Yo antes ya me pensioné. Esta muchacha ya se casó, tiene un marido, 3 niños, ya no estudia, ya no tiene la edad, tiene como 30 años. Y todavía, imagínense, de mi pensión me hacen la deducción. Entonces, qué delito, porque es que en la sentencia se decía cuando tiene derecho hasta los 25 años. Esa sentencia fue cuando ella tenía 2 añitos. Todo el papá ya es pensionado y no le informó esa hijita al juzgado a través de su apoderado. No, es que ya terminé de estudiar, me casé y aquí cesa ya que se le haga ese descuento de nómina de su pensión a mi señor padre, porque le están haciendo desde que yo tenía 2 años y ya tengo 30 y no, ya siguió feliz y el pobre padre nos llama a audiencia allá en el centro de conciliación. Entonces, ahí se le hacen las aclaraciones a la señora y ella dice, sí, qué pena, estoy de acuerdo, yo no sabía, entonces firmo el acta. Entonces esa acta como prestamérito ejecutivo
un abogado hace un escrito y la anexa a la sentencia y dice, señor juez, estamos con esta acta informando que ya la persona a quien el señor tal debía alimentos es casada, ya no estudia, ya tiene 30 años. Solicitamos por favor que por orden judicial sea enviada a la empresa o a la entidad correspondiente para que no le hagan más esos descuentos. Muy buen ejemplo, Tatiana. Hay descuentos que sí son obligación del empleador, como los créditos en el fondo de empleados, los que se ordenen por sentencia judicial, como los alimentos. Muy bien, gracias. Bueno, ¿quién quiere continuar? Pasamos al siguiente. El artículo 60, profe. Ay, sí, qué pena. El siguiente. Yo lo leo, profe. Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores, primero, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Segundo, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Tercero, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal pueden llevar los celadores. Decreto 2478 es la 48, profe, dice ahí entre paréntesis. Cuarto, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. Quinto, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o incitar a su declaración o mantenimiento, o sea que participe o no en ellas. Sexto, hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en lugares de trabajo. Séptimo, coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Octavo, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. Bueno, entonces, ¿quién quiere abrir debate? ¿Germán o otro compañero? Sí, profe, pues lo que nos dice ahí, pues que son faltas muy graves, por decirlo así, que uno haga rifas, que uno haga recolectas que no tienen nada que ver con para lo que uno está contratado, para su labor, que lo está contratando la empresa, porque si bien dicen un contrato de trabajo, uno lo contratan para unas labores específicas, pues ya uno puede ponerse a hacer lo que son rifas, propagandas de otra índole que no tengan nada que ver con la compañía para la que uno esté trabajando. Portar armas. Muy bien, Germán. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere aportar? Profe, son como Al 60. Son como cuestiones muy básicas, así como tenemos derechos, también tenemos deberes en la empresa en la que estamos trabajando, y es muy básico saber que tú no puedes llegar embriagado, que tú, o sea, ya que tú llegues, pues es diferente, pero ya está bajo tu responsabilidad, pero es básico uno saber que uno no puede llegar embriagado, que no puede sacar cosas del trabajo sin permiso porque se considera directamente como robo, de que si uno va a faltar pues al trabajo, pues ya tiene que tener una justa causa para realizarlo, y si no, pues se atiene a las consecuencias. Igualmente todos los actos que hacemos, que nosotros, pues los actos que tenemos siempre tienen consecuencias. Si disminuimos el ritmo de nuestra producción, de nuestra actividad, pues obviamente no nos va a afectar solamente a nosotros, sino que va a afectar el recurso y va a afectar pues todo el ritmo de la empresa. Sabemos de que no podemos utilizar los implementos de la empresa en cuestiones diferentes a la labor que estamos desempeñando en ese momento. Son cuestiones básicas y que al entrar a una empresa pues nos sometemos directamente y que ya están en el contrato cuando ingresamos a la empresa. Muy bien, Tatiana. Entonces, como estamos hablando de las conductas que no constituyen acoso laboral, y el 59 del Código Sustantivo del Trabajo habla de las prohibiciones a los empleadores, el 60 nos habla de las prohibiciones a los trabajadores.
Entonces, si en su equipo de trabajo, ustedes como directores de recursos, entonces han identificado que hay un trabajador que llega constantemente en estado de embriaguez y ustedes le hacen llamado, por favor, eso está prohibido y está dentro del reglamento de la empresa y está en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 60. Entonces, yo le estoy haciendo este llamado, un segundo llamado, un tercer llamado, y ya va ese memorando a su hoja de vida. Y de una vez se fue ese trabajador para el Ministerio de Trabajo. No, a mí me están acosando laboralmente, me están amenazando, Paula Bella, porque es la directora de Recursos Humanos, y dice que no, yo no estoy llegando en estado de embriaguez, solamente que tomé ayer, pero no, yo hoy estoy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el ministerio cuando identifique el asunto y ya tenga que ver? Entonces, ¿qué va a decir Paola? No, resulta que baja la producción, está llegando en estado de embriaguez, está en el reglamento, señor inspector, está además en el código, y entonces eso no se configura como acoso laboral. Lo lamento. Y eso le va a responder el ministerio a ese trabajador en el escrito que haya pasado por derecho a petición de pronto ese trabajador, buscando ganar beneficios y que la empresa no tome acciones porque es una causal de despido. Entonces, de esa manera trabaja este artículo 9 y esta herramienta, como han visto, para ustedes esa ley 1010, primero para que no cometan errores y tampoco para que los trabajadores los hagan incurrir en errores. Y se identifique cuando un trabajador pone una queja de acoso laboral, cuándo se configura acoso laboral y cuándo no. Bueno, el siguiente. Profe, yo. Paola. Sigue terminación de contrato de trabajo, ¿cierto? Sí, Artículo 61, terminación de contrato. No. ¿No? Íbamos a debatir el 59 y el 60, que es el... Y vamos a leer el siguiente. ¿Íbamos en la I? Sí, vamos para la I, profe. Profe, vamos a leer la I. Señora, la I. Es eso, mis niñas. Ojo, no se me salgan de la clase. Entonces, estamos Perdón. cada uno de los artículos. Que no me sale por letra. Bueno, entonces, ¿me le ayuda Andrea, por favor? Andrea Hernández. Sí. Dice, letra I, las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y las cláusulas de los contratos de trabajo. Entonces, pues, digamos, aquí también es lo que estamos hablando, los artículos 59 y 60, bueno, los artículos... La escucho muy pasito. ¿Todos la escuchan bien? Yo la escucho muy pasito. ¿Me escuchas bien, profe? Pues muy bajito. Sube el tono de voz o de pronto se acerca más al micrófono de su computador. O si ¿Me tiene escuchas audífono. mejor? No sé, no tengo audífonos. Ah, bueno. ¿Vuelvo y lo leo? Continúe con lo que nos está... Bueno, pues que de acuerdo, pues digamos aquí con este tipo, digamos con el código sustantivo de los artículos que estábamos leyendo, pues ahí no, es como un ejemplo pues de lo que estamos hablando, que son como los reglamentos que se tienen acorde pues para, digamos, las prohibiciones o los deberes o derechos que tiene, ay, perdón, profes, que están gritando. No me preocupe. O los derechos o las prohibiciones que tienen los empleados y los empleadores sobre las personas. Entonces es como llevar a cabo estas exigencias que nos piden. Bueno, ¿quién quiere debatir lo que dijo su compañera? Profe, tan sencillo como que antes de iniciar antes de ingresar a la empresa hay un contrato de trabajo, igualmente también nos apoya un código sustantivo del trabajo, tenemos una constitución que nos da todas las exigencias, todas las leyes, todo lo que debemos cumplir. Y directamente en el Código Sustantivo de Trabajo de que debemos de procurar el orden, la disciplina, la responsabilidad directamente dentro de la empresa. Eso es lo que nos dice este artículo.
de que nosotros debemos de cumplir con todos esos reglamentos que nos pide la empresa para la cual vamos a trabajar, de que si vamos a trabajar debemos de dar el 100% para cumplir los objetivos de la empresa. Eso es lo que nos dice en este momento en el numeral I. Entonces, como ustedes pueden escuchar, se menciona mucho el reglamento, documento que deben tener ustedes al día, revisado por el ministerio, revisado y vuelto a revisar de acuerdo a los cambios, la normatividad es muy cambiante, de acuerdo a esa normatividad, de acuerdo a nuevos salarios, de acuerdo. Entonces, son ustedes, recursos humanos, quienes tienen esa facultad y tienen esas herramientas. Muchas gracias. Siguiente. La J, ¿sí, profe? Sí, señor. Bueno, la J dice la exigencia de cumplir con las obligaciones y deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. El parágrafo corresponde a esa. ¿Podemos leer el parágrafo? Ah, ok. Sí, profe. Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de colaboración a que se refiere este artículo deberán ser justificados, fundados en los criterios y objetivos y no discriminatorios. Pues básicamente, profe, esto es como también frente al reglamento del trabajo también, ¿cierto? Sí, pues, claro. Se supone que tendría que, como indica el parágrafo, debe ser justificado, tienen que tener pues criterios los objetivos, pero no debe tener ningún tipo de discriminación, porque así lo indica la ley. Muy bien, entonces tengan muy en cuenta esas conductas que no se constituyen como acoso laboral. Entonces no vayan a caer en error porque un trabajador presentó una queja ante el comité o ante el ministerio, porque ustedes deben revisar y siempre tener esta herramienta en el momento en que les toque afrontar esa situación o ese llamado a decir no. No se configura como acoso porque está en el reglamento, está en el contrato, está en la normatividad y hice ese llamado consciente de que no estoy acosando laboralmente a tal persona. Tienen herramientas. Es por eso que hay unas medidas preventivas y correctivas. Hay unas medidas preventivas y correctivas que son las del artículo 9. Vamos a socializar hasta donde alcancemos y continuaremos mañana con este tema. Entonces, por favor, Andrea Hernández, ¿me colabora artículo 9 de la ley 1010? Sí, señor. Gracias. Primero. Andrea. Medidas correctivas del acoso laboral. Profe, señora. Primero, medidas preventivas los reglamentos del acoso laboral, artículo 9. Sí, profe, estoy leyendo ese. Primero, tiene la palabra. Dice, los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionadas con acoso laboral en los reglamentos de trabajo. Entonces, ¿qué entendió Andrea? Pues digamos que ellos siempre, pues digamos los reglamentos deben estar como constituidos siempre como con una prevención ante estas conductas de acoso laboral y pues digamos así ofrecer como un debido proceso pues digamos para tratar estos temas y pues digamos donde las funciones, o sea, como dice acá, dice pueden asumir funciones relacionadas con el acoso, entonces pues digamos es importante que los reglamentos pues tengan estos procedimientos.
Muy bien, Andrea. Entonces sí, claro, se deben prevenir. Hay medidas correctivas y preventivas como es. Entonces, el reglamento interno, nuevamente se menciona el reglamento. Nuevamente se menciona la organización que debe tener la empresa por cuando se presenten situaciones. Nuevamente debe estar ahí el comité. Debe estar el comité. Deben estar ustedes. Evitando precisamente esas situaciones gravosas dentro de las empresas. Segundo. Profe, ¿puedo leer el segundo? Sí, señor. Gracias. Segundo, la víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales de la Defensoría del Pueblo, a prevención la ocurrencia de una situación continuada y sostenible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse a que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos culminará preventivamente. Hasta ahí, Jason, por ejemplo, Ponga en marcha los procedimientos es confidenciales largo, pero hasta ahí. referidos en Esa pregunta ya lo habíamos hecho. ¿Ante qué entidades? ¿Ante quién puede acudir la víctima de acoso laboral? Ministerio de Trabajo. pues al inspector de trabajo, ¿no? Como lo dice ahí. Inspector, ¿quién más? Lo que dijo su compañera, ¿quién más? Jason nos va. Inspectores municipales. Entonces, el lugar en donde se esté presentando la situación, ¿sí? Cada lugar, cada municipio, cada ciudad, cada localidad tiene su ente regulador al que corresponde recibir esa queja. Entonces, si el acoso está aquí en una empresa de Bogotá, no nos podemos ir para Cundinamarca, un municipio allí en Chía o no, es en Bogotá. Es ante ese inspector o esa persona que tiene la competencia de recibir esa queja. Es en el lugar en donde se esté presentando el acoso. Puede continuar. ¿Sigue leyendo el 2, profe? Sí, puede continuar. Es bastante amplio. Listo. La autoridad que reciba la denuncia preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programa actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Bien, Podrá Jason. adoptar esa medida, Perdóneme se hasta escuchará ahí. a la parte denunciada. Entonces, hasta ahí. Esas actividades que debe estar llevando a cabo ustedes con su grupo de trabajo, esas salidas, tratar de identificar las situaciones de acoso que hay y tratar de que el grupo de trabajo tenga un ambiente sano, que haya actividades de recreación. Yo les decía, alguien mencionó Ramo, no sé si fue otro grupo de ustedes. En Ramo, por ejemplo, hacen unas pausas en determinados horarios de trabajo y hacen un juego, comparten cualquier dulce, es una actividad bonita que hace parte de ese ambiente sano y que les corresponde a ustedes. Sé que ya entre hoy y mañana debemos terminar de socializar esta ley. Sé que es un poco dispendiosa, pero como lo pueden notar, es muy importante. ¿Conocían de este tema? A manera de llamado de lista, cada uno me va a hacer un aporte de lo que hemos venido hablando de la ley, hasta dónde vamos. Quiero oírlos en el tiempo que me queda. Voy a comenzar, muchachos. Permítanme.
Juliet, si abrirán, no mentiras, nocturna. Permítame. Vamos a abrir aquí. ¿Están cansados? Muchachos. Es bastante extenso. ¿Cómo? Que es bastante extenso, profe. Es extenso, pero es muy importante y no puedo pasar por encima de esta ley. Quiero ver qué pasó con mi lista. Mónica Bustamante. Yo sabía, profe. Usted me la Mónica, monta. ¿qué tiene que decirme, Mónica? Sí. Bueno, pues digamos que la importancia de esta ley para un orden en todas las empresas, entre los empleados y los empleadores. Digamos que es muy importante, profe, porque uno debe tener un orden, digamos, en todo para que así se puedan cumplir y sea benéfico para todos. Bueno, muy bien, Mónica. Se puede ir retirando cada uno. Tatiana Sánchez. Profe, pues acá nos demuestra con estos artículos y pues con esta ley, con el Código Sustantivo de Trabajo, de que el trabajo para nosotros como el área de recursos humanos está también en limitar y ponernos en el medio de lo que es el trabajador y lo que es el empleador, porque los dos tienen tantos derechos como deberes. Con esta ley entendemos de que no todo es acoso laboral y que tenemos que representar bien la ley. Nosotros somos los que vamos a imponer la ley en ese momento y los que vamos a indicar qué es lo que le compete a cada parte. Gracias, Tatiana. Germán González. Profe, pues sí, que en los artículos pues nos podemos dar cuenta cómo, de qué base podemos agarrarnos para apoyar a los trabajadores, para ver qué derechos y deberes tenemos, que uno desde el papel de recursos humanos pues tiene como esa base, como esas leyes para poder defender tanto los deberes como los derechos que tiene el empleador, el trabajador. Muy bien. Paula Bella. Profe, pues con esta ley aprendí que pues es importante nosotros entender y saber cuáles son esas conductas que realmente se consideran un acoso laboral y cuáles no, puesto que de acuerdo a nuestra carrera, que es recursos humanos, pues debemos tener presente eso para poder exigir los derechos pues de los empleados y que pues no sobrepasen de ellos, no sean vulnerados. Muy bien. Paula Bernal. Profe, pues sí, lo que han dicho mis compañeros es verdad y pues el área que escogimos nosotros va muy enfocada en eso porque nosotros estamos muy de la mano con los empleados. Entonces, sí, un acoso laboral, como a muchos de pronto les ha pasado, o una persecución laboral llega a pasar, pues es importante saber que está en el artículo y que podemos, pues, pelear o defender esos derechos que todos tenemos como empleados. Muy bien, Paola. Edinsen Rivera. Edinsen Rivera. Aquí estoy, profe. Tiene la palabra. Profe, pues de acuerdo a la ley y lo que leímos del Código Sustantivo del Trabajo, esto va ligado mucho en el tema laboral y digamos que nosotros como auxiliares o profesionales que nos estamos formando, es importante que tengamos una base como fundamento. No es solamente, digamos, discutir o debatir un tema en el campo laboral, sino es también irnos a la norma y mirar qué nos rige, qué nos aplica y bajo qué, digamos, circunstancias nosotros también tenemos una obligación como trabajadores y también como empleadores, porque pues esa va a ser nuestra función, vas a ver el sistema mediador entre empleado y trabajador.
Muy bien, Edison. Muy buen enfoque. Gracias. Juliet Cristancho. Profe, pues lo que su merced decía, esta ley pues es muy importante, que la debemos tener en cuenta tanto para el campo que vamos a desempeñar y tenerlo en cuenta también como nosotros como empleados en las empresas en las que nos desempeñemos, porque de todas maneras tenemos que conocer los derechos que tenemos, pero también los deberes al estar vinculados a la empresa como tal. Bueno, gracias. Anet Moreno. Profe, pues de acuerdo a lo de las conductas y pues a todo lo que pues han dicho mis compañeros, es como tener en claro qué se debe prevenir, qué se debe exigir, qué se debe hacer cumplir y de qué manera se hace esto para que no llegue pues esto a fomentar como malentendidos dentro de un clima o un ambiente laboral. Lo que decían acá, respetar los derechos pues de cada empleador, también exigir exigir las obligaciones y los deberes que tiene cada uno como empleado, dar cumplimiento pues a ese reglamento interno de trabajo que nos rige y que es súper importante en el área de recurso humano para poder llevar como un buen clima laboral y un ambiente laboral óptimo dentro de la compañía. Muy bien, Anet. Gracias. Natalia Huérfano. Profe, bueno, con esta ley nos enseña algunas pautas para detectar si hay o no un acoso laboral. También la importancia de los deberes que tenemos como empleados o como empleadores. De igual manera, hay que tener en cuenta que hay un reglamento que hay que cumplir con el fin de tener un mejor ambiente laboral. Y pues es importante en la carrera que nosotros vamos a llevar. Muy bien, sí, señora. Jason Torres. Profe, a mí algo me parece importante y es que cada persona que se sienta como acosadamente, pues lo debe entender, ¿sí? Porque sí hay muchas personas como que no lo hacen saber y todo eso, entonces pues me parece que cada persona que se sienta acosada de esa manera, pues lo haga saber para pues poderla ayudar y esas cosas. Muy bien, Jason. Paola Elizabeth. Profe, pues realmente para el área de nosotros que son recursos humanos, pues es muy importante conocer esta ley porque asimismo podemos defender, ayudar a los empleados y también hacerlos que respeten pues los deberes que deben cumplir. Y pues esto también nos ayuda también en nuestra parte laboral como empleados también conocer pues a qué tenemos derecho y cómo nos podemos defender ante un acoso laboral. Muy bien, sí, señora. Jason David. Sí, señora. Yo opino que esta ley y estos artículos son muy importantes porque nos ayudan a estar más informados de qué está permitido y qué no está permitido, de a dónde debemos acudir cuando algo no funciona o que nos sentimos vulnerados nuestros derechos, cómo debemos acudir, de qué forma y de qué manera podemos acudir. Correcto, sí, señor. Andrea Hernández. Profe, pues yo pienso que este tema es muy importante porque pues nos da unas bases sólidas sobre, digamos, sobre qué leyes nos podemos basar para tener estos conocimientos y no pasar como faltantes de pronto tener como un desconocimiento. Entonces, por eso es importante como tener en cuenta cada, pues digamos, no sé cómo decirlo con qué palabra. Sí, digamos, tenerlo como en cuenta para llevar el debido proceso. Bueno. Mayra Castaño. Profe, pues yo creo que ya lo dijeron todo, pero pues sí, es como saber cómo manejar el acoso laboral y de pronto uno sin querer, queriendo, dicen por ahí, puede cometer algún error y entonces por eso esta ley como que nos recalca y nos indica cómo es el proceso de nuestra labor y todos los conocimientos que debemos tener ante el acoso laboral. Nada.
Bueno, Mayra, muchas gracias. Entonces, muchachos, muchas gracias por su participación, por la asistencia. Mañana terminamos este artículo 9 y vamos a trabajar el tratamiento sancionatorio y queda cerrado este tema el día de mañana. Espero que estén todos, mucha participación. Recuerden que ya estoy sacando de 30% a través de todo lo que están esas actividades que estamos haciendo. Dios los Profe, bendiga, gracias. Feliz descansen. noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Juiciosos, me retiro de la clase. Buenas noches.